Hola, buenos días. Muchas gracias al arqueólogo Alejandro Tobalín por invitarme a participar en el proyecto Bonampak y ser así parte de la construcción de la historia de la misma. También agradecerle al director del Museo Regional el espacio que abrió para estas conferencias. El día de hoy tengo una breve plática sobre Bonampak visto a través de sus materiales líticos. Estos son muy importantes porque sirven para conocer y difundir la historia de Bonampak como parte de un todo, como parte de un rompecabezas para poder armar, que es muy interesante para la investigación, aunque a veces compleja. En las dos pláticas de las semanas anteriores se ha dado cuenta de el desarrollo de las investigaciones que ha tenido Bonampak desde los primeros investigadores hasta la actualidad, lo que indica la importancia y la jerarquía que tenía Bonampak en tiempos prehispánicos. Y también se conoció algo acerca de la periferia del sitio, no solamente del área central, sino de la periferia donde vamos a encontrar las evidencias de la vida cotidiana de quienes formaban la parte más gruesa de la población de la ciudad. Así ahora vamos a hablar de los materiales líticos que eran utilizados por esta sociedad, que han sido registrados por el proyecto arqueológico Bonampak desde 1994 hasta la fecha. Esto a grandes rasgos, para iniciar, nos da cuenta de la vida cotidiana de los habitantes y verla, percibirla como una sociedad dinámica, bien organizada, muy activa en el día a día y con la diferenciación de la estratificación social, que nos lleva a entender no solo esta dinámica social, sino también una dinámica económica. Esto lo vamos a poder ver reflejado a través de las actividades domésticas, rituales, de producción y de distribución de los materiales. Este material lítico en realidad pues no es otra cosa más que las piedras, ¿no? en término común, y que podían tener de acceso de forma inmediata con los materiales de alrededor de la región, o también materiales por medio del intercambio. Materiales locales, generalmente la piedra caliza, algunos tipos de sílex de pedernal, elementos que podían ser por parte del intercambio a larga distancia, como lo es la obsidiana, el jade, el basalto, pizarra, entre otras. Hay también minerales como alabastro, carbonato de calcio, cuarzo, hierro. Siguiente, por favor. En las pláticas anteriores ya se ha visto que las excavaciones que se han realizado en Bonampak han sido principalmente en la Acrópolis y en la gran plaza del sitio, que rodea o circunda a la Acrópolis. También se han hecho excavaciones en grupos residenciales en la zona central, algunas excavaciones en los conjuntos arquitectónicos de la periferia y un programa de poseo alrededor de la mayor extensión posible del sitio, para tener evidencias de la cronología y de actividades. De ahí es de donde se toman o se tienen los materiales líticos recuperados hasta el momento, que son un total de 1522 elementos. Parecen muchos, pero en realidad son pocos. Es necesario seguir abundando en los materiales para tener mejores interpretaciones.
Con estos materiales nos hemos dado cuenta de que cuáles son los materiales más solicitados o utilizados. Por ejemplo, se han registrado hasta el momento 989 obsidianas, 376 sílex, 71 calizas, 21 piedras verdes, 6 basaltos y 58 elementos de miscelánea. En cuanto a la cantidad de las piedras calizas, nos estamos refiriendo solamente a los materiales transportables, como son las manos de metate. Siguiente, por favor. Aquí una breve muestra de los tipos de materiales de obsidiana, sílex, basalto, pizarra y fierro. Una breve muestra de todo lo que se tiene. Siguiente, por favor. Los edificios de la Gran Plaza han sido identificados como unidades amplias de vivienda donde se alojaban las familias del linaje gobernante. Esto concuerda con el rango medio o la baja frecuencia de artefactos registrados en algunas de estas estructuras, ya que si bien nos están indicando una actividad doméstica, en realidad no fueron tan intensas como se han localizado en los conjuntos residenciales, como por ejemplo aquí el grupo Quemado o el grupo Frey o el grupo del Puente, donde se han podido identificar claramente las áreas en las que se llevaba a cabo alguna actividad doméstica, ya que han aportado una buena muestra en cuanto a la variedad de artefactos utilitarios, y a partir de la concentración, distribución de estos, es posible identificar estas áreas, principalmente de preparación, consumo de alimentos. Y en esta parte hemos podido ver que los artefactos presentan el desgaste o las huellas de uso marcadas, y una baja cantidad de material que tiene algún tipo de retoque. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían suficiente material para trabajar en el día a día y poder renovarlos de forma quizás constante, y no tanto darle mantenimiento, que eso sería el retoque, que cuando terminaba el filo de lo que estuviesen utilizando lo podían volver a devastar para darle un nuevo filo, y esto no sucede en los artefactos de Bonampak. Los residentes de estos conjuntos, posiblemente pertenecientes o relacionados a la nobleza del sitio, tenían un fácil acceso al consumo de navajas prismáticas mediante la entrega o distribución por parte de quien se encargara del intercambio a media o larga distancia, por lo que no había un cuidado especial por realizar el mantenimiento de estas. La interpretación de las áreas de actividad mediante los elementos líticos no es fortuita, pues la concentración y distribución de estos son buenos indicadores, en este caso particular, de la elaboración diaria de los alimentos a consumir por parte de los integrantes, que debió incluir vegetales, maíz, calabaza y sus semillas, algo de proteína animal y posiblemente semillas de cacao, en ocasiones especiales relacionados con los rituales al interior del grupo. Ya se ha visto que la alimentación de los habitantes de Bonampak carecía un poco de la proteína animal. En el grupo Quemado, la elaboración de los alimentos tiene connotaciones tanto cotidianas como rituales, que debieron llevarse a cabo como parte del culto familiar, por tener la presencia de estructuras con altares y entierros, mientras que en el grupo Frey la preparación de alimentos diarios pudo combinarse con ocasiones especiales de diplomacia relacionadas con la clase gobernante, celebraciones o recepción de invitados, de carácter privado. Finalmente, el contexto del edificio 2 del grupo del Puente es netamente familiar, elaboración y consumo de alimentos para los integrantes del grupo. La presencia de la mayor cantidad de metates y manos hasta ahora registrados en el grupo indica que la actividad de molienda era importante. Ahora bien, en cuanto a los materiales, ya hablando propiamente del análisis tipológico,
tenemos que se clasificaron principalmente herramientas de uso cotidiano. La siguiente, por favor. De donde encontramos navajas, cuchillos para el corte de material blando mediante corte por desgaste lineal o raspado en el caso de las carnes, vegetales y fibras. Siguiente, por favor. Puntas de proyectil para las actividades de caza como las flechas y las lanzas. Siguiente, por favor. Metates y manos de metate. La otra, por favor, son dos seguidas, gracias. Que servían para la molienda de granos y semillas. Siguiente, por favor, los alisadores de estuco, que son herramientas relacionadas con las actividades de la construcción. Siguiente, los percutores esféricos, que eran herramientas utilizadas para la percusión como un tipo martillo de mano, también relacionadas a las actividades de construcción o en un momento dado a actividades de producción lítica. Y también se cuenta con el llamado desecho de talla, que es el material que resultaba después de la elaboración de las herramientas y que también era aprovechado al máximo en actividades de corte. En segundo lugar, después de estos materiales o estas herramientas de uso cotidiano, mediante el contexto del que provienen o del que se recuperaron, se cuenta con algunos materiales, siguiente por favor, de contexto ritual, como son las navajas de autosacrificio, recuperadas de algunos entierros, o también que formaban parte de la ofrenda al individuo enterrado. En cuanto a los materiales, podemos ver que se cuenta con materiales de origen local hasta lo foráneo. Todos estos materiales foráneos debieron llegar a través de la relación con las ciudades rectoras de la región, que fueron en diferentes momentos Piedras Negras y Yaxchilán. Con esta última ciudad, para finales del Clásico Tardío, fue quien tomó el control, haciendo que a su vez Bonampak viviese su mejor momento. De materiales locales había mencionado al inicio de la plática que la caliza, por ejemplo, sí es de la región circundante, donde en el área de Bonampak se han identificado al menos 3 posibles canteras de extracción. El sílex, lo más probable es que se obtuviera de la región cercana a Bonampak, de la región de Ocosingo. No es un sílex de muy buena calidad, pero suficiente para realizar las herramientas. Y también cabe la posibilidad de que pudiera estar llegando sílex de la región de Belice o de Río Bec en Campeche. Los otros materiales como el basalto, pizarra, algunas areniscas, pueden estar proviniendo de la región del Altiplano Central y de la región del actual Veracruz. Siguiente, por favor. Acá un pequeño esquema de cómo es la producción, en este caso específico de la obsidiana, de cómo esta podía estar llegando a Bonampak y la distribución al interior del sitio. Esto a su vez indica que obtener las herramientas tiene un mayor costo por tratarse de productos terminados, ya que se incluye la extracción de la materia prima, el trabajo del especialista en talla lítica, el transporte del producto del yacimiento al centro de producción, de este al centro de distribución y de este hacia el centro consumidor, así como por las condiciones sociales y políticas de las diferentes jerarquías de poder con las cuales se tenía que tratar y que podían afectar la estructura e intensidad del intercambio interregional. Llama la atención que no hay artefactos bifaciales de obsidiana, ya que estos serían más caros o considerados bienes suntuosos.
solo hay bifaciales de sílex, lo que reafirma el material de procedencia cercana. Dado el caso que hasta el momento en las excavaciones no se han reportado áreas de actividad donde se estuviesen tallando o devastando las piedras para hacer las herramientas, se puede saber que los artefactos estaban llegando de manera terminada desde los talleres de otras ciudades. Siguiente, por favor. Si bien se cuenta con desecho de talla en una cantidad considerable, aún no se puede determinar que este fuese producido en Bonampak. Existe una zona entre los edificios 15 y 16 de la Gran Plaza que será revisada con una excavación extensiva para saber qué actividad se realizaba ahí, pues es de donde se ha obtenido mayor cantidad de este material. Ya que también podría tratarse de un basurero y entonces la identificación del área donde se podría estar tallando la lítica tendría que revisarse en las cercanías. Siguiente, por favor. Debido a que hasta el momento es del material lítico con el que se cuenta mayor cantidad de ejemplares, me centro en hacer una explicación de cómo llegaba la obsidiana a Bonampak, pero podemos también creer que este mismo mecanismo o estas mismas rutas de intercambio servían para todos los materiales foráneos, como incluido el jade o la piedra verde, que mencionaré más adelante. La obsidiana que se obtenía de El Chayal, Ixtepeque, San Martín Gelotepeque en Guatemala, mediante el sitio de Caminajuyú, era quien se encargaba de la extracción y comercio de la obsidiana, a su vez del control de las rutas comerciales del altiplano guatemalteco. Posteriormente fue la ciudad de Tikal quien tomó el control de esto y de las fuentes de Ocareo y Sierra de las Navajas en el centro de México. Estas pasaban por la región del Istmo de Tehuantepec hacia el Soconusco y de ahí seguir mediante las rutas y controles de las ciudades guatemaltecas antes mencionadas. Siguiente, por favor. El hecho de que la mayoría de la obsidiana presente en Bonampak provenga de la fuente específica de El Chayal y en menor escala de fuentes del centro de México sugiere que la fecha de las obsidianas utilizadas son para el Clásico tardío, Clásico terminal. Esta temporalidad sugerida concuerda con el fechamiento que tienen las estructuras exploradas de las que provienen con base en el análisis cerámico y con la temporalidad arquitectónica del sitio durante la fase de mayor auge, que es para el Clásico tardío. Siguiente, por favor. La piedra verde, jade, jadeíta, se obtenían de la zona del Motagua y Alta Verapaz en Guatemala. Este material, utilizado principalmente para elementos ornamentales como orejeras, brazaletes, cuentas, pendientes y hachuelas, que en mayor cantidad provienen de contextos rituales de entierro, con lo cual se puede observar una diferencia cualitativa y cuantitativa de estos elementos, lo que hace inferencia al rango social de los individuos enterrados. En este sentido, las piedras verdes cobran importancia ritual e ideológica, ya que han estado relacionados a contextos de poder, interpretados a través de ofrendas a edificios u ofrendas de enterramientos, con una relación entre maíz, agua, piedra verde y poder, es decir, el control que podía tenerse por parte de la clase de poder sobre el sistema de fertilidad de la tierra, que se representaba mediante el uso de la piedra verde, por lo que se convierte en un bien suntuoso, ya que es el color de la planta de maíz, es el color de la savia de las plantas, por lo que llega a relacionarse con la misma savia humana, aunque ésta no fuese del mismo color. Por eso se llega a representar en estelas y dinteles como parte del ajuar del personaje, como son las cuentas circulares. Misma situación que se repite en el ajuar mortorio, con la interpretación de darle elementos de vida en el rito de paso hacia el inframundo, donde se continúa con la vida. Por eso la colocación de cuentas de piedra verde al interior de la boca, representando el aliento de vida, una combinación para representar algo perpetuo. De todo este simbolismo ritual y de poder,
es que las élites de las ciudades se integraban a las redes de intercambio a gran escala y poder adquirir la materia prima o los objetos terminados que complementaran los signos con los cuales marcaban su estatus, como parte de la legitimación de poder. Para el caso de Bonampak, al estar supeditado al control político de Yaxchilán, cabe la posibilidad que el acceso a este material fuese más restringido y por eso la aparente reutilización de piezas. Dentro de los contextos rituales también se encuentran los de dedicación o terminación. Se entiende por este tipo de contextos a los elementos en los cuales se da por concluido un ciclo político, ideológico o social. El ritual de dedicación es evidenciado mediante la colocación de ofrendas variadas en un acto de oblación para consagrar un espacio y venerar a los dioses. Siguiente, por favor. En el caso del ritual de terminación, la evidencia es a través de la fragmentación o mutilación de elementos como vasijas, artefactos, elementos arquitectónicos o decorativos, ya que enfatizan el cierre de las funciones y características originales de edificios y objetos, preparando modificaciones o el abandono, comprendiendo la destrucción intencional de elementos como resultado de un acontecimiento premeditado de sacralización y desacralización. Las ofrendas, ya sea para agradar o consagrar a los dioses o en depósitos de terminación, no se convierten en sacrificio sino hasta estar muertas, derramar sangre o ser quemado. Es así que se entiende la asociación de matar o quemar los objetos tiene que ver con la idea de sacrificarlos para dedicarlos a los dioses y así obtener su permiso en una renovación cíclica o su protección en el tránsito hacia el inframundo. Siguiente, por favor. Es así que la punta sacrificada en el entierro del edificio 1 de la Acrópolis, al ser colocada en el área del cráneo, podría reforzar la hipótesis de que el individuo fue sacrificado. De igual forma sucede con los contextos rituales de dedicación que están presentes en el conjunto de estructuras más importantes del sitio. La Acrópolis, la cual a través del tiempo fue objeto de constantes renovaciones que quedaron marcadas por la disposición de ofrendas de entierros humanos y de los materiales culturales que lo acompañaban. Siguiente, por favor. Los contextos rituales de enterramiento son los mejores conocidos y los que indican de forma más clara el nivel socioeconómico de las personas, desde el lugar de colocación, la preparación del espacio y la colocación de la ofrenda. Todo aquel material que usaban, las cosas que necesitarían en el paso del inframundo para continuar viviendo en un nuevo plano. Siguiente, por favor. Como por ejemplo el entierro 6 del grupo quemado, que además de vasos cerámicos fue acompañado por puntas de lanzas y cuchillos. Es así como a partir de los estudios de la lítica se puede conocer y aprender sobre las actividades que se realizaban desde el consumo de alimentos, la estratificación social y las relaciones comerciales a larga distancia, y esto nos permite conocer y construir esta historia de Bonampak, no solamente desde la parte de la nobleza, del linaje, de quienes estaban obtenían el control y poder al interior de la ciudad y con las relaciones con las otras ciudades, sino en esta parte que mantenía viva la ciudad, que eran las personas que realizaban alguna actividad, algún trabajo diario en beneficio y en la manutención de toda la ciudad. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.